Muy buenas y bienvenidos a Agroradio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora en Agroinformación hablamos de papaya, y para eso hablamos con Alexi Almenara, breeder de Capgemini en las Canarias. Buenos días, Alexi. Buenos días, José Antonio. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, Alexi, lo primero, ¿por qué decide Capgemini montar su centro de investigación en las Canarias? Pues concretamente por el clima, porque el tema de la papaya es un cultivo tropical, entonces la empresa decidió montar la investigación de este cultivo aquí, con el clima, digamos, más parecido dentro de Europa respecto de su origen, ¿no? De su origen, exacto. Uh-huh. Bueno, allí en las Canarias, ¿solo tenéis el centro de investigación de la papaya o hay otros cultivos? Hacemos más cultivos, por supuesto. Tenemos aquí también algo de mejora en cuanto a tomate, pimiento, pepino y algunas cucurbitáceas, sandía, en fin, un poco de todo. Pero sobre todo lo que más esfuerzo le estamos dedicando aquí en la estación de Canarias es sobre todo para la papaya, por lo que te decía, por el clima. Imagino que allí habrá una gran extensión de cultivo de papaya, ¿no? O una extensión considerable, ¿no? Sí, tenemos varias hectáreas. Concretamente para lo que es la parte de investigación tenemos en torno a 2-3 hectáreas y luego destinamos alguna hectárea más para evaluar lo que son las nuevas variedades. Variedades experimentales que vamos probando ciertos parentales mejorados aquí y que hacemos una primera evaluación aquí en Canarias, pero eso sí, al final tenemos que luego probar todo eso en otros climas un poco menos subtropicales, como puede ser el de Almería, lo más subtropical de Europa, pero pues eso, un poco más alejado. Y también hacemos algunas pruebas en México, en 3 zonas concretas, 3 zonas distintas, sobre todo por ver cómo se adapta este cultivo tropical en climas subtropicales. Este cultivo, bueno, estas pruebas que estáis realizando allí pues han tenido éxito, ¿no? Y habéis conseguido sacar al mercado una variedad, ¿no?, de papaya. Sí, correcto. Estamos muy contentos con esta nueva variedad. La hemos llamado Colima y viene un poco a seguir el camino marcado por Caballero y por otras como Alicia de este cultivo que demanda ahora mismo el mercado europeo, que son papayas pues de pequeño tamaño, de medio kilo, 600 gramos, 800 gramos, 1 kilo, y viene siendo pues una variedad con muchas ventajas, creemos nosotros, por nuestra experiencia para Europa. Sobre todo en Almería, porque explico, tiene varias ventajas en cuanto a su manejo en los invernaderos. Pues tiene un porte muy bajo, eso es muy interesante, eso es lo que te permite poder meter el cultivo dentro de un invernadero, donde mejorar ese clima necesario para la papaya, cuando puedes limitar el frío y buscando más horas de calor. Es un porte bajo, pero que además, importante, empieza a emitir los primeros botones florales, las primeras frutas y su cuajado apenas a 1 metro de altura del suelo. Esto, pues claro, aprovechas, digamos, esa altura limitada que te da el invernadero, pues te da un mayor número de frutos. Entonces estamos hablando de que el primer metro a partir del suelo puedes estar produciendo fruta hasta los 2,5, 2 metros y medio, 3 metros. Ahí ya depende del invernadero en el que quieras poner tu papaya. Más ventajas. Otra ventaja para el invernadero de esta variedad, la vegetación que tiene. O sea, la densidad foliar es de baja densidad foliar. Por tanto, nosotros haciendo nuestros ensayos hemos visto que te cabe hasta un 10% más de número de plantas dentro del invernadero. Otro detalle importante para aumentar la productividad para el agricultor. Hablando en torno de, pues, si un cultivo normal de otras variedades, o la media, ¿no?, está en 2.600 plantas, pues aquí estamos poniendo pues casi pues ese 10%, 260 plantas más por hectárea de cultivo. Y luego, al final, lo importante, que es lo que quiere el consumidor, la fruta. En cuanto a la fruta, una fruta con alta precocidad, con lo que hemos visto, viene relacionado con lo que decíamos antes, a partir del primer metro ya empieza a emitir buenos cuajes de fruta. Después, esta fruta es muy homogénea, algo muy importante, de los 70, 80 frutos que puedes alcanzar por cada mata, por cada planta,
Estamos hablando de un destrío bastante pequeño, del 10 al 12%, ¿verdad? Porque las frutas son todas iguales, muy homogéneas, y con una forma muy bonita, muy demandada creo yo, por el mercado, porque es alargada. Y bueno, eso en cuanto a precocidad y productividad. Ese peso que demanda el mercado europeo, que es en torno a los 900 gramos, también lo tenemos. Que bueno, esto depende mucho del manejo, cómo se haga. Es un cultivo que no es como otros, tiene que ser un manejo muy concreto, pero cumple con los requisitos y te da un fruto, que es lo que demandamos ahora, que no sea muy grande. Y nada, y luego después, sobre todo, después de todo esto, a la hora de recolectarlo, pues ha demostrado una gran firmeza. Una gran firmeza, que la papaya de por sí es un cultivo que la fruta es bastante perecedera, pero bueno, con esta firmeza en la post-cosecha, pues en el transporte, en la exposición hasta que llega al consumidor, pues tienen mucha firmeza, pero excelente. Y ya lo último, pero lo más importante, que es el sabor. El sabor pues alcanza casi 14, 15 grados Brix, cuando ese fruto ha cuajado en las épocas de verano, bueno, o en los meses que ha cogido calor, te alcanza los 14 grados Brix, es decir, muchísimo sabor. Luego, para esos meses donde la fruta no ha cogido tanto calor, consigue alcanzar el mínimo que son unos 10 grados Brix para que la fruta sea deseable. O sea que bueno, yo creo que en principio lo tiene todo, por eso hemos apostado por ella. Colima. Alexi, una duda que a mí me surge, porque bueno, en el tema hortícola pues sí estoy más puesto, pero en el tema de subtropicales, bueno, desconozco un poco. Entonces quería preguntarte, por ejemplo, a la hora de crear una variedad o de estudiarla, ¿qué se busca? Porque, por ejemplo, ahora mismo, por decir un algo, en el tomate, ¿no? Todas las variedades con rugoso, ¿no? Pepino con calabacín Nueva Delhi. Y en la papaya, correcto. ¿Hay algo que siempre tengáis ahí de qué os preocupa? Sí. De la papaya sobre todo preocupa, por ejemplo, el oidio, mildew, esas variedades, ¿sabes? Esas enfermedades fúngicas que a la papaya son muy sensibles. Sobre todo, pues se expresan mucho aquí en los climas subtropicales, por esos cambios de temperatura, de humedad, que no es como en los trópicos, que es todo más estable. Entonces, bueno, pues eso también se tiene muy en cuenta a la hora de hacer la mejora en Canarias, porque al final Canarias es subtropical. Y aquí podemos ver esas tolerancias cuando estás evaluando las variedades, y por supuesto tenemos eso muy en cuenta. Entonces, a ver, no es un cultivo importante a nivel europeo, entonces no se desarrollan estas plataformas de laboratorio como en tomate o en otras variedades, donde tú en un laboratorio te puedes decir exactamente si tiene ciertos genes de resistencia. En papaya no ocurre así, pero bueno, se hace esa mejora tradicional, que es evaluando el cultivo en campo y viendo que hay ciertas variedades pues que son más tolerantes, otras más sensibles, y todo eso pues claro se tiene en cuenta. Pero claro, no hay ese, como es un cultivo menor, digamos, todavía, vamos a ver si lo cambiamos, porque es una fruta aporta mucha salud, pues no hay esa tecnología aplicada hoy en día. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso. ¿En cuánto tiempo suele entrar en producción una papaya? Desde que la siembra hasta que, bueno, pues recolecta la primera cosecha. Pues bueno, depende hemos hecho pruebas ahí en el clima de Almería, pero en general no voy a centrarme en tanto si en ciclo de primavera, de verano o de otoño, pero te tarda pues 4 meses desde que haces el trasplante, está unos 4 meses en modo crecimiento, luego otros 4 meses en los que empieza pues esa fruta a cuajar y a desarrollarse, y al final empieza la recolección a los 8 meses, 8 o 9 meses del cultivo. A los 8 o 9 meses desde el trasplante empiezas a recolectar, y esa recolección te puede durar en torno a los 6 meses o más, depende del ciclo en el que hayas hecho el cultivo. La papaya necesita bastante agua para su cultivo. Pues sí, bastante agua. Por contra, no es una planta que necesite demasiado abono. No, pero agua sí, agua necesita pues como las plataneras, bueno, platanera que hay en Almería tampoco, pero sí, es un cultivo de bastante exigente en agua. Bueno, Alexi Almenara... Y agua de calidad que tengo entendido que en Almería en algunas zonas se tiene. Sí. No le gusta una conductividad alta. Vale.
Pues nada, muchísimas gracias, Alexis, por darnos esta clase sobre la papaya, que bueno, yo para mí es un cultivo que desconocía y bueno, pues gracias a esta entrevista pues me ha ayudado a conocerlo bastante más. Nada, pues José Antonio, un placer y gracias a ti por tenerme en cuenta y nada, aquí estamos, Capital Genetic con Colima. Así que nada, gracias. Pues nada, Alexis Almenada, breeder de Capital Genetic, muchísimas gracias. A vosotros, gracias, hasta luego. Chao. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Mario Fernández. Al micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información.